El aroma reconfortante y la calidez familiar de una taza de té evocan imágenes de tranquilidad y tradición. Sin embargo, en un momento crucial de la historia estadounidense, esta bebida tan común se convirtió en el epicentro de una furiosa tormenta política, un símbolo de la opresión y, finalmente, el catalizador de una revolución que cambiaría el curso del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El motín del té de Boston, ocurrido el 16 de diciembre de 1773, no fue un simple acto de vandalismo, sino una audaz declaración de rebeldía contra la tiranía fiscal británica, un grito de "No taxation without representation", que resonaría a través de las colonias y encendería la chispa de la guerra de independencia, redefiniendo para siempre el destino de América y el concepto de autodeterminación. Para entender la magnitud del motín del té, debemos retroceder en el tiempo y examinar el complejo entramado de relaciones entre Gran Bretaña y sus colonias americanas a mediados del siglo XVIII. Tras la costosa Guerra de los 7 Años, conocida en América como la Guerra Francesa e India, Gran Bretaña emergió como la potencia dominante, pero también con una deuda colosal. El Parlamento británico, argumentando que las colonias se habían beneficiado de la protección militar y debían contribuir a su mantenimiento, comenzó a implementar una serie de impuestos y leyes restrictivas que provocaron una creciente indignación entre los colonos. La Ley del Azúcar, 1764, la Ley del Sello, 1765, y las leyes de Townshend, 1767, fueron solo algunos de los intentos de Londres por afirmar su autoridad fiscal sobre las colonias. Cada nueva ley era recibida con protestas, boicots y un creciente clamor por la autonomía. Los colonos argumentaban que, al no tener representación en el Parlamento británico, no podían ser legítimamente grabados por él. Esta idea de "no taxation without representation" se convirtió en el mantra de la resistencia colonial, un principio fundamental de la justicia política que veían violado repetidamente. A medida que la tensión aumentaba, la relación entre la metrópoli y las colonias se deterioraba rápidamente. El comercio, que antes había sido la base de una prosperidad mutua, se convirtió en una herramienta de coerción británica y de resistencia colonial. La Ley del Sello, que grababa documentos y publicaciones, provocó tal furia que fue revocada. Las leyes de Townshend, que imponían aranceles a bienes como el vidrio, el plomo, la pintura, el papel y, crucialmente, el té, también fueron recibidas con boicots masivos, dañando la economía británica y consolidando la determinación de los colonos. En este escenario de creciente resentimiento, entra en juego la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta poderosa corporación comercial, un pilar del Imperio Británico y una fuerza económica global, se encontraba en una grave crisis financiera. Años de mala gestión, corrupción y la costosa expansión militar en India la habían llevado al borde de la bancarrota. La EIC tenía millones de libras de té almacenado en sus almacenes de Londres, sin vender, y necesitaba desesperadamente un rescate. El Parlamento británico, ansioso por salvar a la EIC y al mismo tiempo reafirmar su derecho a gravar a las colonias, promulgó la Ley del Té en mayo de 1773. Esta ley no imponía un nuevo impuesto al té, sino que otorgaba a la EIC el monopolio virtual del comercio del té en las colonias americanas. Permitía a la compañía vender su té directamente a los comerciantes coloniales, sin pasar por los intermediarios habituales ni pagar los aranceles de importación en Gran Bretaña. Esto significaba que el té de la EIC, a pesar de seguir llevando un pequeño impuesto de Townshend en las colonias, sería más barato que el té de contrabando holandés y, significativamente, mucho más barato que el té vendido por los comerciantes coloniales legítimos. Desde la perspectiva británica, la ley del té era una solución inteligente. Rescataría a la EIC, proporcionaría té barato a los colonos y, al aceptar el té, los colonos estarían implícitamente reconociendo el derecho del Parlamento a imponer impuestos. Sin embargo, para los colonos, la ley fue vista como una trampa insidiosa, una treta para socavar la resistencia y establecer un precedente peligroso. La ley del té no fue recibida como una bendición de té barato,
sino como un insulto flagrante a la libertad colonial. Los colonos vieron varios peligros. Aunque el té sería más barato, la ley aún incluía el impuesto de Townshend, y al comprarlo, los colonos aceptarían tácitamente el derecho del Parlamento a imponer impuestos sin su consentimiento. La ley amenazaba con arruinar a los comerciantes coloniales que dependían del té, tanto legal como de contrabando. Al dar a la EIC el monopolio, el Parlamento estaba no solo imponiendo un impuesto, sino también manipulando el mercado para beneficiar a una compañía británica a expensas de las empresas coloniales. Para los colonos, la cuestión no era el precio del té, sino el principio. Estaban luchando por su libertad y sus derechos como ciudadanos británicos, no por una ganga. Ceder en el té sería abrir la puerta a futuros impuestos arbitrarios. Las reacciones fueron inmediatas y feroces en todas las colonias. En Filadelfia y Nueva York, los barcos de té fueron obligados a regresar a Gran Bretaña sin descargar su cargamento. En Charleston, el té fue descargado, pero se pudrió en los almacenes porque nadie estaba dispuesto a comprarlo. Sin embargo, fue en Boston, la ciudad que ya era un hervidero de activismo y donde las tensiones con las autoridades británicas eran más agudas, donde la situación escalaría dramáticamente. Boston era el centro del sentimiento revolucionario. El gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, era un leal a la corona, lo que lo hacía particularmente impopular entre los patriotas. Cuando 3 barcos de la EIC, el Dartmouth, el Eleanor y el Beaver, cargados con té llegaron al puerto de Boston en noviembre de 1773, Hutchinson se negó a permitir que regresaran a Gran Bretaña sin descargar su cargamento y pagar los aranceles. Insistió en que el té debía ser descargado y el impuesto pagado. Los patriotas de Boston, liderados por figuras como Samuel Adams y los Hijos de la Libertad, se encontraban en un dilema. Si el té era descargado, el impuesto se pagaría y el principio de no taxation without representation se vería comprometido. Si no se descargaba, los barcos serían confiscados por la corona y los capitanes y consignatarios se enfrentarían a graves consecuencias. Dale like, suscríbete y comparte. Se llevaron a cabo una serie de reuniones masivas en la Old South Meeting House, donde miles de bostonianos se congregaron para debatir el curso de acción. El 16 de diciembre de 1773, la fecha límite para descargar el té del Dartmouth antes de que las autoridades portuarias pudieran confiscarlo, la tensión alcanzó su punto máximo. Samuel Adams, tras una última y fallida tentativa de obtener el permiso del gobernador Hutchinson para que los barcos regresaran, se dice que declaró: «Esta reunión no puede hacer nada más para salvar el país». Esta frase, entendida como una señal, desató los eventos que seguirían. Esa noche, bajo la luz de la luna, un grupo de unos 30 a 130 colonos, algunos disfrazados con mantas y pintura, para simular ser guerreros Mohawk, un intento de desviar la culpa y simbolizar una identidad americana nativa, libre de la tiranía europea, se dirigió sigilosamente hacia el puerto de Boston. No eran solo personas del pueblo, había artesanos, comerciantes y miembros respetados de la comunidad entre ellos. Abordaron los 3 barcos de té de la EIC con una eficiencia sorprendente. Con hachas y mazos, abrieron los 342 cofres de té y arrojaron su contenido al agua de la bahía de Boston. El acto fue metódico y disciplinado. Los participantes se aseguraron de no dañar los barcos ni ninguna otra propiedad que no fuera el té. No hubo saqueo ni violencia. El valor estimado del té destruido superaba las 10.000 libras, una fortuna considerable en ese momento, equivalente a millones de dólares hoy en día. El motín del té fue un acto audaz de desobediencia civil y sabotaje económico. Fue una declaración inequívoca de que los colonos no tolerarían la imposición de impuestos sin su consentimiento. El té, que representaba tanto el control económico británico como la injerencia política, se convirtió en el blanco perfecto de su ira y frustración. La noticia del motín del té provocó una furia e indignación masivas en Gran Bretaña. El Parlamento y el rey Jorge III lo vieron como un desafío directo a la autoridad imperial, un acto imperdonable de vandalismo y sedición que requería una respuesta contundente. En lugar de buscar una solución negociada,
Londres optó por la represión. En 1774, el Parlamento británico promulgó una serie de leyes punitivas, conocidas en las colonias como las leyes coercitivas y por los colonos como las leyes intolerables. Estas leyes estaban diseñadas para castigar a Massachusetts y disuadir a otras colonias de seguir su ejemplo. Ley del Puerto de Boston. Cerró el puerto de Boston al comercio hasta que la Compañía Británica de las Indias Orientales fuera compensada por el té destruido. Esta medida asfixió económicamente a la ciudad. Ley de Gobierno de Massachusetts. Revocó la Carta Colonial de Massachusetts, poniendo al gobierno colonial bajo control directo británico y limitando severamente las asambleas locales. Ley de Administración de Justicia. Permitía que los funcionarios británicos acusados de delitos capitales en las colonias fueran juzgados en Gran Bretaña, lo que garantizaba que escaparían a la justicia local. Ley de Acuartelamiento. Exigía a los colonos proporcionar alojamiento para las tropas británicas. Estas leyes, lejos de intimidar a los colonos, tuvieron el efecto contrario. Fueron vistas como una afrenta directa a las libertades coloniales y una prueba de la tiranía británica. En lugar de aislar a Massachusetts, las leyes intolerables unieron a las colonias en un frente común de resistencia. La solidaridad floreció y otras colonias enviaron ayuda y suministros a Boston. Las leyes intolerables llevaron a la convocatoria del primer Congreso Continental en septiembre de 1774. Delegados de 12 de las 13 colonias, Georgia no asistió inicialmente, se reunieron en Filadelfia para debatir cómo responder a la agresión británica. Aunque no buscaron la independencia de inmediato, sí establecieron un boicot completo a los productos británicos y pidieron la derogación de las leyes intolerables. La escalada era inevitable. Menos de un año después del Congreso, en abril de 1775, los disparos en Lexington y Concord marcaron el comienzo de la Guerra de Independencia Americana. El té, que había sido el centro de la controversia, se convirtió en un símbolo de la libertad. Beber té británico se convirtió en un acto de deslealtad. Los patriotas optaron por café u otras infusiones como el té de hierbas, como un acto de resistencia. El motín del té de Boston fue un punto de inflexión decisivo. Transformó una disputa fiscal en una lucha por la libertad y la autodeterminación. Demostró la intransigencia británica y la determinación colonial. Fue un grito de guerra silencioso que resonó en el corazón de un pueblo que se negaba a ser oprimido. El té, una bebida inofensiva, se convirtió en el símbolo de la chispa que encendió la hoguera de la Revolución Americana, cambiando para siempre la historia y sentando las bases de una nueva nación basada en los principios de libertad, representación y autogobierno. La próxima vez que tomes una taza de té, recuerda que esta humilde infusión fue, en su momento, el sabor de la libertad para una nación emergente. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.